Hola a todos, nuevamente al canal de JC Relojes, el cual sí tuve en pausa por algunas semanas debido a cuestiones de logística y algunas otras las cuales pues mejor dejamos de lado, así que vamos a retomarlo con este unboxing a un reloj que pertenece a una marca que me agrada mucho como es Timex, la cual tiene buen prestigio dentro de las líneas básicas de relojes, no es para nada de lujo, pero tiene buena relación, pienso calidad-precio, pero les guste y vamos a verlo. Bueno, aquí tenemos su primer empaque y olvidaba mencionar el costo que va de los 52 a los 55 dólares estadounidenses, dependiendo de dónde se adquiera. Por lo mismo dejaré los enlaces de compra en la descripción para quien resulte interesado, que para esto pues primero hay que verlo, ¿verdad? Entonces comenzamos con este, ya decía, empaque de cartoncillo en color blanco, con nada más que una ventana que nos permite ver el logo, además de un sticker que nos comprueba lo que estamos adquiriendo, como es el modelo TW4B23800 perteneciente a la línea Expedition. Seguimos con su siguiente empaque, el cual está ya más cuidado que el anterior, en dos tonalidades, tapa en gris y después en color vino, al igual en cartoncillo, con el logo en la parte frontal, rojo y blanco. Aquí tendremos otro sticker con que antes de remover el reloj tendremos que cortar la tira de plástico o el cintillo que vemos aquí. Más indicaciones, bueno, que contiene garantía y la guía de uso, que podemos verla en timex.com, fechas con el nombre de la marca y de año de registro. Posterior, es que vienen dos idiomas que este paquete viene diseñado o fue diseñado y producido por Timex para reducir el impacto ambiental para futuras generaciones, ¿ok? Logos de sus redes sociales, manufacturado en Timex Netherlands, Boulevard, dirección en The Netherlands, ¿ok? Países Bajos, pero no olvidemos que Timex es una empresa estadounidense. Ahora disculpen todo eso y ya para acceder al reloj separemos estas dos tapas para poder visualizar. Ok, aquí está el reloj, este Timex Expedition Acadia. En color no podría ser de otro que completamente en negro, que es donde siempre me llaman mucho más la atención. Hay muchas combinaciones de este modelo, por ahí podrán verlos en catálogo, incluso tal vez por aquí empiece a poner algunas, pero bueno, esta es la que más me atrajo y no es para menos, ya que viéndola ya en persona está muy bonito, muy deportivo. Vean este tono prácticamente en negro mate, tonos en blanco, pueden ver ahí un segundero en naranja, ya aquí está. Pero bueno, quitando todo esto. Ah, ok, perdón, quería quitar. Aquí podemos notar que esta garantía y guía de usuario pues viene sujeta directamente por plástico. Vamos a dejarla así, no voy a meter en esto. Ya sin todo el embalaje podemos apreciar mejor esta pieza y además de esa imagen que me dio al primer vistazo, lo segundo es el peso. Ya aquí se siente muy ligero, bastante, de hecho debe ser por su manufactura, ya que ellos mencionaban directamente en Timex para esta línea Expedition denominada Acadia, que va más a lo ligero, eso sí, un diseño táctico, como militar pueden notarlo desde los índices o con números arábigos, prácticamente desde 12 hasta 24 horas, tenemos fechador, la correa de este tipo velcro, la cual resulta muy cómoda. Pero eso sí, siento que en manufactura va hecha, lo que siento ya en este momento, en resina y no es mineral, sino es acrílico. Y esto va muy alineado al costo, ya que en materiales ya mayor como caja en metal o aluminio, como hemos visto en otros Timex, o en mineral, pues sí se eleva un poco más el costo. Aquí notemos que está la máquina sin trabajar, está detenido desde hace unos momentos, no, el segundero no está haciendo su recorrido, pero es porque aquí podemos observar el seguro para evitar que, bueno, la pila se desgaste. Lo retiro y en este momento podremos ya hacer uso de la configuración o del ajuste de la hora. Está hacia adelante, hacia atrás. Lo vamos a dejar así. Lo que queremos es saber si empieza a caminar sin problema. Presiono al fondo y tendrá que empezar. Ahí está. Incluso se alcanza a distinguir el sonido del segundero. Hasta aquí no vemos más allá de hora y fecha, pero saben que los relojes Timex manejan una iluminación denominada Indiglo, que es desarrollada por ellos, donde si reducimos la visibilidad y presionamos el botón a fondo de la corona, nos debe permitir la lectura en toda la carátula, y ahí está, se ilumina completamente. Vean, es una luz muy bonita, muy clara. Aquí está, de hecho, aquí se ve como azulada, pero yo la veo como en verde. Pero bueno, lo importante es que tengamos facilidad de lectura en la oscuridad, y ahí lo tenemos. Ahora colocado en la muñeca, les diré que no es para nada incómodo, se siente muy bien, es un reloj muy ligero, ya decíamos en tamaño bastante aceptable, para un tamaño de muñeca como es la mía, 16.5 centímetros, una caja que no se ve tan grande,
Por lo mismo, vendremos después con una reseña completa con medidas, especificaciones y más detalles de este reloj, además de que vemos por ahí resistencia al agua, cómo se ha comportado o si nos resulta algún tipo de imprevisto desperfecto. Esperemos que no, pero bueno. Hasta aquí dejamos este video unboxing del reloj Timex Expedition Acadia. Ahora lo importante es esperar sus comentarios. Ahí es un excelente foro para expresar su opinión, qué opinan del video, del reloj, de otros modelos, de la marca. Además, si les gustó el video, dejen su like, compartan, eso ayuda mucho al canal. A quien esté suscrito lo puede hacer en cualquiera de los apartados rápidos gratis. Gracias por haberlo visto y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.